gustaría decir lo siguiente. No sé si estoy ante un grupo de gente mocha, de gente muy fascinada y de muy católicos, ¿verdad? Y mucho me refiero no solo al católico, a una persona espiritual y orientada no solo a los vapores espirituales, sino también al compromiso directo con la vida. Y entonces, dentro de esta... el término mocho a mí no me gusta porque es despectivo, ¿no? Es un poco limitante para decirles, pues a lo mejor están muy encascados en el tema muy religioso, muy mocho y en oposición a lo liberal, ¿no? al open mind, al ver ideas. Ahí va, ¿verdad? Entonces yo les diría, si son de la veda perpetua, disculpenme mi comentario, ¿verdad? Pero porque el matrimonio no es cuestión de mocheidad, es cuestión de realidad. Y primero es un paso en lo humano para poder dar el paso a lo divino. Si no tenemos la condición humana, ¿verdad? Los matrimonios fracasan por uno de los dos lados, ¿verdad? Que hablabas de fracaso y éxito. Si estamos buscando éxito, un matrimonio, si tiene unas bases humanas sólidas, tiene las condiciones para poder dar el paso a lo divino. Pero si a un matrimonio que le faltan las bases espirituales, también se nos anda quebrando porque le faltan elementos, y no me estoy refiriendo en lo espiritual necesariamente a la religiosidad, me estoy refiriendo a la dimensión espiritual de una persona, ¿sí? De principios y valores. Entonces son dos dimensiones, y en esas dos dimensiones es donde hay que calibrar. Y entonces aquí no sé qué tan maduros están, si están fuertes para que les hable fuerte, o les hablo suavecito para que no ofenderlo mochiloso. Entonces, cabrones, vamos a hablarnos al puro chile y al puro fregadazo, ¿verdad? Porque esta cuestión del matrimonio no es una cuestión de juego, no es de payasada, no es de manita caliente, no es de sudadita y de fajecito y me la repasé, me lo repasé y nos la pasamos bien chido. Eso no es matrimonio y no es amor cristiano y no va a ninguna parte eso. Pero vamos hablándonos con mucha claridad para que no se creen idealismos falsos de lo que es un matrimonio. Ser matrimonio hoy implica mucha valentía. Se necesitan muchos, ¿cómo es en el lenguaje? En la jerga, ¿verdad? Muchos ovarios, mucho testículo. Si de ahí saliera la valentía, ¿verdad? Sabemos que no es de ahí, es del espíritu, pero es la figura lo que nos interesa. Entonces, ¿qué tan maduros estamos para afrontar el tema? Y por eso les pregunto, pues, ¿para qué estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Quién está ya noviando? ¿Ustedes dos? ¿Tú? Yo. ¿Tú? No. ¿Tú no? Yo ya no vi. Y como ya vio, y como ya bueno, el tema, ¿por qué es fuerte? No hay una preparación al matrimonio, que no hay preparación al matrimonio. Yo creo que sí hay mucha preparación al matrimonio. Hemos recibido una preparación errónea, más errónea o menos errónea de una escuela que la vivimos. No nos la vieron sentados en una escuela, pero lo que ustedes mamaron de su casa, lo que ustedes recibieron de cómo se amó su papá y su mamá, ya es su escuela. Y la recibiste bien o mal, ahí hablaron de heridas, ¿verdad? Y de unas secuelas que nos quedan de un tipo de amor, que era el tipo de amor que vivíamos, que veíamos en casa, cómo se expresaba papá y mamá, cómo se acercaban, qué diálogos tenían, qué caricias, ternuras, sanas o no sanas, cómo se hablaban. Pues eso ya es una escuela muy fuerte que ya me da una predisposición hacia el matrimonio, me gusta o no, pero después viene toda la cuestión hormonal y la fuerza del deseo que surge con la adolescencia, y después, si no recibimos tampoco una educación adecuada de la sexualidad y de la expresión de los afectos en la casa, pues traemos una idea falsa también de, pues, el matrimonio, ¿qué será? Pues para hacerlo con permiso, porque si uno dice una cosa fuera de lugar, resulta que te andan castigando, dando de manazos o desaprobando, ¿sabes? Desconociéndote en la casa, porque eso no se debería de en una casa religiosa,
con principios religiosos, muy tendiente a lo mochilo, pues entonces no se permiten ciertas expresiones de la sexualidad. Y yo creo que eso es lo que habría que entender, que ya recibiste una educación en tu casa, ya traes una escuela, es decir, ya tú estás partiendo, en esta charla no partimos en cero, sino partimos de muchos paradigmas que están ahí construidos, y que entrar a la deconstrucción de ciertas ideas fijas que no sean coherentes ni siquiera con el pensamiento auténticamente cristiano sobre la sexualidad del matrimonio, hay que entrar a rascar con, ¿verdad?, pico y pala, y hay que volver a construir nuevos paradigmas. En esto, el que va a ser el maestro en este tema es Juan Pablo II, ¿no? Es que crea un nuevo paradigma que creo que ni Francisco conoce a Juan Pablo II. Yo creo que no ha leído las catequesis, pero ya se puede tener un acercamiento. Ese grave me lo pone en YouTube, por favor. A ver si Francisco se lee las catequesis del amor humano. Bueno, después otra cosa aquí, nada más para ajustar. Me gustó eso que dijeron por aquí, que después de que ustedes ven las charlas o escuchan aquí las charlas, se van a platicar con sus novios. Y luego aquí me gustó una parte que dice, y dialogamos de lo que sí estamos de acuerdo y de lo que no. Pues ahí espero la retroalimentación, ¿no?, para que hagan. Esa parte me gusta, porque también la fe presupone la razón. La fe no es para gente tarada. La gente es para gente muy lista. La fe es para gente inteligente. Si le quieres pensar, piénsale, cuestiónalo, atácalo y sé valiente para encontrar la verdad y seguirla donde quiera que la encuentres. Pero hay que tener también muchos ovarios y testículos para cuando la encuentro te afiances a la verdad que encuentres y no a una partecita de la verdad que te conviene. Pues somos bien convenencieros y me adapto. Ay, esto, ¿no? Nos hemos convertido en católicos de supermercado, ¿verdad? Voy viendo la que me conviene, la que no, se subo al carrito, no. Modo de pago, de por sí ya escogí y quiero que me la den 6 meses sin interés. Hombre, no quiere que también se la den la boca, ¿verdad? Entonces, el catecismo, que deberíamos de tenerlo ahí, ¿verdad?, el catecismo de la Iglesia Católica, hasta este momento, es el catecismo que surgió del pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Todavía estamos en eso. Ese es el catecismo. Lo que venga después hay que cuestionar, ¿verdad? Y el catecismo hay que cuestionarlo. El catecismo no es un adoctrinamiento en el sentido de que yo entro en blanco y meto la cabeza para que me la llenen y ya salí lleno y creo. No, esa no es la fe. La fe es un encuentro personal con Dios. Sensible, sí. Personal, sí. Pero también implica el esfuerzo racional por comprender la fe. Y si aquí se dice algo sobre el matrimonio, hay que cuestionarlo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo o no? ¿Cómo? Sí. Eso. Hay que hablar fuerte, así, con claridad con los chavos. Entonces no le tengamos miedo a la verdad, para nada. Y es necesario entonces que lo que se dice sobre la fe se cuestione. Cuestionar no es que estoy en contra, cuestionar es la condición para que se pueda comprender la cosa y lo haga propio. Si yo no lo cuestiono, si no lo pienso y nada más me lo trago como mi aspirina, ¿dónde está tu aportación? ¿Dónde está? Y creo que ese, a lo mejor desde ahí fue nuestro primer gran, ¿qué vamos a llamarle? Nuestro primer gran error eclesial haya sido en el 314 con la victoria de Constantino, ¿no? Porque ganó el emperador y el emperador dijo, pues todo el reino es católico, incluido el que no sabía, el que no quería, súmese. Pero si aquí tenemos muchos que no quieren, entonces la primera pregunta es si quieren estar aquí. Ya dije, ¿no? Ya empecé clarito, el que no quiera. ¿Qué estás esperando, Escalera? ¿Te queda?
Ella también le sabe la maquinita, si quieres irte, ella le puede seguir. No, pues yo creo que estamos aquí porque queremos. Eso. Habría otras cosas que podríamos hacer, pero decidimos estar aquí. Entonces, el tema católico pues, es un reto. Ser católico es un reto. No es de facilito, de que ya es la costumbre. No, ser católico es un reto. Y asumir el matrimonio católico es un reto. Por eso estamos hablando de que va a ser fácil de una vocación. ¿Segura? ¿Seguro? Seguro escuché. Bueno, ya no voy a decir nada de Francisco. Porque sí tenemos a lo mejor algunos puntos en cuanto a la tradición y la visión del matrimonio en el que no estamos coincidiendo. Pero la visión aquí es que la otra frase que tú dijiste, dices, yo quiero conocer lo que es el matrimonio y esta vocación para evitar el fracaso. Yo quiero un éxito. Bueno, chavales. Digo así como va, o me detengo. Voy a purificar mi voz. Nunca hablo con más palabras, no estoy haciendo para enfatizar el tema para que quede bien claro. Fracaso y éxito son dos constructos sociales. ¿Qué es fracaso y qué es éxito? Yo te diría que éxito es la consecución progresiva de un ideal digno. ¿Cuál es digno para ti? La plenitud de las dos personas, la felicidad. Felicidad. ¿Y qué es felicidad? Pues sí, la plenitud de las personas, el hecho de que estén en una constante mejora, de que justamente ayer hablábamos de que estamos hechos por amor y lo que sale de nosotros debería de ser amor. Entonces, la plenitud debería de ser también esa parte donde realmente ames totalmente. Perfecto. Entonces, si éxito o fracaso lo bajamos a esa palabra última que dijiste, si es amor, ahí sí podemos estar de acuerdo. Podemos medir el éxito de la persona en el amor. El paradigma entonces del éxito o del fracaso es el amor. Amor meus, pondus meus, decía San Agustín. El amor es mi peso. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto traes? ¿Qué sustancia es? Soy amor. Demuestra. Fe y obras, ¿no? Ese también San Pablo y San Juan. Dices que tienes fe, pues muéstrame las obras. Dices que amas, pues a ver. Amor no es el agasaje, ni el fajecito, ni el sentir bonito, y el te quiero tanto. Eso no es amor. El amor es cuando logras darte a ti mismo en las cosas concretas de tu vida, en tu existencia concreta. ¿Puedes repetir eso? El amor es la donación de uno mismo. La auténtica expresión del amor es la donación de sí. ¿En qué? Te preparo un café, te tiendo la cama, acompaño a los niños, en fin, se hace vida. Ese es el parámetro del amor cristiano, en cuanto a fracaso o éxito, porque al final de la vida te van a examinar sobre el amor, si te diste o no, y ese es el parámetro de una vocación. La vocación al matrimonio, igual que la vocación al sacerdocio o la vocación a la vida consagrada, al final es donación. Aquí nada más hay una vocación, y es donación de ti. Dios te hizo, y esa es la característica de la dignidad humana, donde nosotros somos personas, no por nosotros somos personas por participación. Es decir, que el que es persona es Dios. Y nosotros, en cuanto nos asemejamos a Dios, participamos de la personalidad. El concepto persona es un concepto cristiano. Se fraguó en el siglo IV después de Cristo. Y para que se diera este concepto, pues pasamos por usía, naturaleza, sustancia y todos estos conceptos. Pero
Hoy, el término persona lo defienden, bueno, persona surge en el lenguaje que se quiso utilizar para poder distinguir quiénes eran estos tres que al final son uno. O quién eran estos dos, este uno que tiene dos, la humana y la divina, ¿no? En ese contexto de reflexión es que hoy la palabra persona la usan hasta los ateos. Y no saben ni de dónde viene. O algunos sí, en una cultura un poco más profunda y más sólida, digamos, en la lucha de la corriente cultural más profunda, hay gente que quiere cambiar el concepto de persona. Digo, ¿qué le vas a poner? Lo que le quieres poner, le vas a sustituir el concepto, pero no el sentido. ¿Verdad? Bueno, es otra cosa. Entonces, si Dios nos hace, Dios es amor, y nos llama a una vocación de amor, de donación, para donde quiera que le busques, es donación. Nada más ponle la gorra que quieres usar. ¿Quieres usar cuellito y faldota? Pues es sacerdote. Los días casi no la usan más, usan su túnico, su sotana. O quieres vida consagrada, mujeres, aquí, pues mi hija se fue esta semana a hacer una experiencia con unas monjitas españolas aquí a Celaya, que reciben niños maltratados, quejados, abandonados, como una especie de orfanato para experimentar esto, ¿verdad? Y sí, estaba sorprendida de la vida de estas monjitas, que no salen de su casa. Son 4 monjas, 2 arriba de 75 años y otras 2 que tienen como 35, 45, y se viven para 50 niños, darles de comer, limpiarles, todo el día, todo. Y las ves con una sonrisa y con te participan algo, no se están quejando, no están, es una vocación en el amor conyugal. Lo mismo, si quieres, tenemos, pues nada más tenemos los otros, pues, consagrados, o vida religiosa, o vida sacerdotal. Nomás en esos 3 estilos de vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues porque nosotros somos seres sexuados, ¿no? ¿Hay alguno que no? ¿Quién sabe? O con lo que están inventando hoy en día, que van a inventar un cromosoma que salió de no sé dónde, ¿verdad? Que lo han intentado ya para el gen gay y lo que tiene, todo falso, científicamente no se soporta, ¿verdad? Entonces, puras tonterías, para decir, nada más puras percepciones sensibles, no fundamentadas en la realidad, sino en la percepción sensible del sujeto. Como seres sexuados, Dios nos creó sexuados, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y bien sexuados, ¿o no? Levante la mano que tiene pene. Hay que distinguir porque no es raro, ¿verdad? Yo no sé distinguir. ¿Tiene pene? ¿Quién tiene vulva? ¿Y vagina? Ahí está, somos seres sexuados. Todos así somos, así nos hizo Dios, Señor. Y esa característica de la sexualidad es para que nos adorne. Tiene una finalidad. Y la primera finalidad natural es la procreación. Y no solo la procreación, que es la unidad con la otra persona con la que elegimos pasar nuestra vida en un proyecto que por la misma naturaleza de la sexualidad tiene unas características, que es la unidad, la exclusividad, la totalidad, la fecundidad. Pero entonces, ¿qué pasa con la monjita? Se hace monja y ¡tim!, le cambia el chip, ¿no? O al padre, ya le dejaron de gustar las niñas, ¿no? Para la esta madre le llaman la atención. Seguimos siendo seres sexuados, pero hay una elección del camino. Por eso de quiero conocer mi vocación está entre 2 caminos. Una es, si no vayas por la vida buscando la vocación esperando que alguien te la diga.
también tú la tienes que decidir. ¿Tú qué quieres? Entonces también pregúntale al Señor, ¿y tú qué quieres de mí? ¿Para qué me creaste, no? Pero si solamente doy que, a ver, ay, tú, Conchita, ¿me ves como cara como para sacerdote? ¿O crees que me puedan gustar a mí? ¿Crees que una niña me pueda querer? Si vas por ahí, yo nada más te digo que ya te equivocaste. Ya te equivocaste porque estás mostrando una profunda dependencia afectiva. De que alguien te venga a decir quién eres o qué es lo importante para ti. La parte importante es ¿tú qué quieres? ¿Seguro que quieres aquí a este pelado? Seguro. Claro, como que, ay, lo dudé, Pero bueno, entonces eso es nada más como para empezar, ¿verdad? La decisión de la vocación, si Dios nos inspira, Dios nos llama, tú ves tus características y después hacemos un ejercicio de esto de vocación, porque está padre, ahí se ven ciertos elementos, pero lo importante es una vez que tú ves cuáles son tus cualidades, qué es lo que quiere Dios, al final eres libre. Dios no va a ser libre por ti. ¿Me entiendes? Tu papá no va a ser libre por ti. Ni tu mamá va a asumir la libertad por ti. Y ojo, libertad y responsabilidad, que van juntas con pegado, ¿no? Pues sería bien padrísimo, ¿no? Conchita, tú escoge por mí, ¿no? Y ya luego lo que sea, pues ahí la agarras tú también. Porque entonces cuando me vaya bien en la vida, ay, qué padre, soy mío, ¿no? Canto mis victorias. Y cuando me va mal, Santa Conchita, del Espíritu Santo y de la última gota del Cordero. No. Escoger la propia vocación es conocerte bien, amarte bien y decidirte en un acto generoso hacia lo que tú percibes que Dios te está pidiendo. Entonces entra un proceso de discernimiento. Pero no esperes que de repente vas por la calle y sientes la manita. Escogí. No, hombre. Ahí se necesita una sana antropología, una sana concepción de la persona para entenderlo. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos? Ahora sí, ya empiezo mi tema. ¿Cuánto me falta? Ya son las 8. Pues aunque sea... Aunque sea velozmente, doy unas líneas generales de... Sí. Órale, pues, sobres y sácatelas. Ahí vamos. Ahí va. Nuestro objetivo, dijeron que era una plática para jóvenes sobre el matrimonio. Y sobre el matrimonio como célula básica de la sociedad. ¿Verdad? Bueno, pues. Entonces mi objetivo es que ustedes puedan conocer las dimensiones importantes del matrimonio y por qué es una célula básica de la sociedad, una célula de una sociedad sana, célula básica de una sociedad sana. Bueno, vamos a hacer 3 puntos rápidamente. Primero, ¿qué es una célula básica? Segundo, ¿qué necesita esta célula básica para ser de verdad una constructora de sociedad? Y el tercero es el tema de la dependencia emocional, ¿no? Que si no se tiene esta independencia en el sujeto, esta autonomía, no podemos contar con un auténtico tema de salud, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Primero punto. Sí, se entiende, esa es la definición que encuentra en todas partes. La familia es la base de la sociedad. La familia como célula básica de la sociedad. Dice, sí. ¿A qué les interesa la familia? Es porque yo deseo formar una mesa de... ¿Tú quieres formar una familia? Primero hay que preocuparse de formar un matrimonio, ¿no? Sí, claro.
Cuando ustedes se conforman como pareja, no se hacen familia, se hacen pareja, se hacen matrimonio. No son una familia. Es que ella es mi familia. No. La familia es hasta que el fruto del matrimonio sale, que son los hijos, entonces se constituye una familia. Antes de eso son solamente marido y mujer, son esposos, pareja, pero no son todavía una familia. En el sentido hoy, pues está todo le llamamos familia, ¿no? El perro es mi familia, mi esposa es mi familia, el señor de la esquina es mi familia. Pues sí, tú hablas de todo lo que tú quieras emocionalmente. Ahora, realmente, en la constitución real, todavía ustedes no generan, no procrean, todavía no se multiplican, todavía no son una familia. Pero esta célula básica, sí es muy importante esta célula básica, porque se supone que de muchas células se compone un cuerpo. Se hace una unidad a partir de unas células que constituyen un ser vivo. Ese ser vivo es la sociedad. Entonces, aquí lo importante es hablar que ¿qué necesita la sociedad? La sociedad necesita o nos debe de proveer estructura, algo estable, estructurado, fijo, y que a la vez estimule, ¿no? Son 3 E's: estructura, estabilidad y estímulo. Me da la sociedad. Y es lo que yo necesito de la sociedad, lo que la sociedad demanda de estas células, que aporte a una estructura, a una estabilidad y algo que estimule también el crecimiento. Sin embargo, ese núcleo, esta sociedad, si no tiene esa estructura, esa estabilidad y ese estímulo que le viene dado desde la misma célula, la sociedad tampoco se refleja sana, o fuerte, o estable, o estructurada, o estimulante. Y hoy tenemos una sociedad enferma porque la célula básica está enferma. Hoy la crisis está fatal, una crisis tremenda. A ver, apúntele, vamos a ver cuántas crisis sacamos. La primera crisis, tenemos una crisis de identidad entre la identidad de la masculinidad y de la feminidad. Hay una crisis de identidad, una crisis identitaria. Segundo, tenemos una crisis de reconocimiento de la vocación originaria entre varón y mujer, una crisis al matrimonio, una crisis de vocación original. Entre varón y mujer, es decir, matrimonio. La tercera crisis es una crisis en la concepción de varón y mujer como llamados a colaborar con Dios en la construcción de una sociedad, es decir, la crisis de la paternidad y de la maternidad. Hoy se prefiere tener gatos y perros que adoptar un niño, o que cuidar a los propios hijos, ¿verdad? O simplemente procrear, ¿no? Quieren la parte sabrosa del acto íntimo, ¿verdad? La untiva, o sea, toda la venta impresionante de condones y de pastillas, pero a la vez se inhibe la fecundidad del acto. Entonces, el placer por encima de la donación de sí. Yo no quiero la donación de mí que me lleve a un compromiso, pero sí quiero la donación de ti que me la pases a vos. ¿Verdad? ¿Ustedes ya andan conviviendo? Qué pregunta. ¿Sí, sí o no? Pues. ¿Qué comentarios? ¿Tú ya? ¿Las novias ya? Sin comentarios. Si me hubieran dicho que no, voy a comentar sin comentarios que André pues, para que me responda. Ya mi novio tengo. Ah, no, sí. No. ¿Eh? No, yo no.
los vengo a descalificar porque hagan cosas así o nada. Yo otra vez les digo, no estoy sobre lo mochivo. Estoy sobre gente que quiera pensar y que quieras revisar tus actos. Y si esos actos que estoy haciendo son los más nobles y los más perfectos, pues síguele. Pero si tú te das cuenta que en esos actos no te estás descubriendo la belleza de lo que tú eres, entonces cambia. Pero no me toca a mí juzgarte. Eres tú quien debe de pensar, ¿no? Otra cosa. Entonces dijimos que era crisis de qué? De paternidad y maternidad. Y la cuarta crisis es una crisis de ingratitud. Al final es una crisis de gratitud con Dios. Una crisis de o sea, todo lo he recibido, pero no quiero reconocerme como parte de la creación de Dios. No me reconozco criatura de Dios. Por lo tanto, tampoco me reconozco dependiente de Dios. Es una soberbia de la persona actual que con que traigamos esta tecnología y se pone un cochecito y pone 2 o 3 garritas de marca y ya se cree como que, chido. ¿Y qué? ¿Qué eres? ¿Gargajo de ángel o de qué? Eres una criatura que no estabas hace un rato y dentro de otro rato no vas a estar. ¿Qué te crees que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es que ya hice yo el empleo. ¿A partir de qué cualidades? ¿Tú te dices esas cualidades? Son dones también que se te dieron, cualidades que... Entonces, es la falta de gratitud, es una crisis de gratitud y reconocimiento como criatura. Pues sacamos 4 muy fuertes, ¿no? Si quieren le ponemos una quinta, la crisis de la persona. Una crisis del sujeto moral. La crisis del sujeto moral es la crisis del sujeto que no quiere reconocer la bondad y la maldad de las acciones. Es que yo soy así. Yo así soy, así nací, y por lo tanto esto no puede ser malo. Seguro Dios me lo dio. ¿Eso pudiera entrar como el relativismo? Después de ahí, pues claro, es una justificación del mundo relativo. Si ya tengo una crisis moral, una crisis de juicio moral y una crisis de decisión sobre las acciones, que entonces me lleva a todo verlo desde mi perspectiva y justificarlo. Como un tipo hombre light a comparación del Dasein. Bueno, el hombre light ya tiene sus 20 añitos que lo escribió Enrique Rojas, ya, pero todo lo que han dicho Rojas y lo que antes había dicho Edith Stein, lo que antes había dicho, bueno, en el tiempo de más o menos son contemporáneos, Víctor Frank, todo ese tema de lo que es la persona, ¿no? Ráspales a todos sus autores del núcleo de lo que están describiendo es el ser personal. Ese núcleo y esas crisis que son existenciales, que se pasan de tiempo en tiempo, es la misma persona que va a tener siempre sus mismas crisis, pero ¿cómo las afronta? Hoy en nuestra sociedad es la evasión del juicio sobre las propias acciones y la autojustificación de que ellos están bien. Todo está bien. Por lo tanto, el tema que más incómodo es pecado, culpa, vergüenza, que atacados por el mundo de la psicología, que sí tiene su contexto negativo, ¿no? Tiene un contexto histórico negativo que hay que quitárselo, hay que desnatarlo de eso, pero todo lo demás que tiene es buenísimo, es necesario. Si no hay vergüenza, si no hay una cierta culpa, no hay cambio de vida, no hay transformación, pero lo sano, ¿verdad? Bueno, hoy hay otros autores que nos apuntan hacia allá, ¿verdad? Hay, por ejemplo, les puedo recomendar este libro de un congreso que se llama La crisis del sujeto moral, que lo escribe José Perezova, un español, profesor del Instituto Juan Pablo II en Roma, muy bueno. Otro libro también de estos buenos se llama
Se va el nombre, ahorita me viene. Es un libro de antropología muy bueno. Es de Lucas, pero no es el espíritu encarnado o de Explícame la persona, es otro que escribió después que viene un poco más profundo. Ahorita me acuerdo y se lo digo para que si lo pueden leer, pues se lo consiguen. Bueno, yo ya me estoy desviando yo de mis canales. 15 minutos. Entonces, hasta ahorita célula básica. La sociedad provee, pero a la vez necesita estructura, estabilidad y estímulo. Y entonces, pero no está creciendo ahora, o vivimos en sociedades desestructuradas y sociedades enfermas, porque la misma célula está enferma. Y está enferma la célula porque está enfermo el individuo. Y como vimos aquí en las crisis, la crisis última, si quieren la base de la crisis, es la crisis del sujeto y de la sujeta. Hay que incluir las sujetas y sujetos. Entonces, si tenemos una crisis del sujeto, para tener buenos matrimonios, ¿a quién hay que darle? Pues al sujeto. Al sujeto. Hay que sujetar al sujeto y a la sujeta. Hay que agarrarlos bien. Entonces, hay que sujetarlos. Lo que antes se preveía que surgían chavos sanos de familias sanas, luego nos dimos cuenta que no estaban a veces tan sanos. Pero por lo menos tenían una base de principios, una red de principios morales y éticos que contenía. Hoy esas familias no existen, la autoridad de los papás no existen, las presencias de papás y mamás no existen. Entonces tenemos familias abandonadas, dejadas. Tenemos un parámetro entre la autoridad, modelos autoritarios, negligentes, permisivos o autoritarios. Sí. De esos cuatro prevalece el negligente. Los papás no están, las normas no hay. ¿Quién rige la educación? Esta madrecita. Es la que te da el criterio de juicio, la que está construyendo la conciencia y la mente de los chavitos que están en el kinder, es esta. Desde el 15. Y también a ustedes. Entonces, concluimos el primer punto diciendo que la sociedad está enferma porque el núcleo está enfermo, porque el sujeto está enfermo. Los sujetos. Entonces, ¿qué necesitamos? Punto número 2 es que el hombre y la mujer sean maduros, estables y fuertes. Madurez se construye con conciencia. Estables se construye con persistencia. Y fuertes se construye con disciplina. Entonces, si le quieren entrar al matrimonio para construir sujetos fuertes, matrimonios fuertes y tener este tipo de éxito del que hablamos, que es donación de sí, solamente se puede dar el don de sí en personas que son dueños de sí mismos. Entonces el camino humano para construir matrimonios sanos es un camino un poquito largo. Porque hoy los chavos se fijan más en el cuerpo cuando se tienen que estar fijando en el carácter de la persona. ¿Lo haces o no lo haces? Y entonces de ahí surge, por un lado nos da, es como una espada de dos filos. Por un lado justifica todo lo que quieras hacer y por otro lado también justifica el bien. Porque si la base es el capricho del sujeto, puede hacerlo por un lado o para el otro, ¿no? Puede ser, lo quiero hacer, y ¿quién me lo impide? Porque soy yo. ¿Cuál sería el criterio entonces de juicio? Puede ser lo que es correcto. Tú ya lo cambiaste. ¿Y qué es correcto? Correcto sería en el que buscas el bien propio y el de los demás. Y para el cristiano, correcto sería de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues se resume en amar a los demás. Y si amas, no haces el daño, no dañas a los demás a propósito. Puedes cometer errores, pero no tienes la intención de dañar. Y si buscas el amor y buscas el bien de todos, lo buscas de ti
de los más cercanos, de la naturaleza, del mismo ecosistema. Está muy catecismo eso. Pero puedes, Qué bueno, lo pero puedes qué hacer bueno, así, qué bueno. o puedes, por ejemplo, como Kant, creo que era como la máxima, que es que actúes de tal manera correcta que pueda ser como una ley que los demás también lo cumplan. O lo que tú quieras para ti. Kant no es correcto. Actúa de tal forma que tu obrar pueda ser puesto como un obrar universal, ¿no? Cualquiera obrar. Perfecto. Es eso ahí de donde vamos. El ejemplo de que ustedes se levanten y se den una vuelta es porque estamos en una sociedad del cuerpo, en una sociedad de la carne, en una sociedad como si fuera un mercado, donde lo importante es que te exhibas, que te muestres, que les seas agradable a los demás, que les gustes a los otros. Y para eso estas camaritas, y por eso les da tanto miedo. Es que, ¿cómo te van a ver? ¿Te van a poner te van a aceptar, no te van a aceptar? ¡Qué miedo! Y sin embargo, actuamos ante todo este contexto del que tú hablas. Al final, también pacta con el medio de comunicación, también pacta con la cultura, también pactas con el ambiente. Dices, ¿qué es lo que estamos buscando del otro? Y más a su edad, ¿qué buscan? Virtudes y valores. Yo espero el otro, virtudes y valores. ¿Tú qué esperas encontrar en una chica? Que quiera a Dios por encima de todas las cosas. Que quiera Dios. Sí. ¿Y tú, Ernesto? Que justamente esto llegue a darse a sí misma, que pueda amar, pero también es un complemento el hecho de que me guste, o sea, que realmente está chido. O sea, que cuerpo importante. Sí. Claro que importa. Muchas veces también da de acuerdo a lo que la persona es, ¿no? Porque si yo hago ejercicio, mi cuerpo a lo mejor se va a ver bien. Y eso habla del hecho de que yo me quiero estar bien, quiero estar saludable. Entonces, al verse bien, pues le gusta a la otra persona también. Pero ojo, no es el fin y no es lo primordial. Muy bien. ¿Y tú cómo lo estás buscando? Que me complemente, que sea un complemento tanto en valores, en forma de pensar, y pues creo que sobre todo, como comentaba mi compañero, es que ame a Dios, Sí. porque si amo a Dios va a existir un respeto, me va a respetar a mí, va a respetar a los demás, me va a dar mi lugar, se va a respetar a sí mismo. Está bonito, está bonito. Siéntete muchas gracias. Está bonito. Yo los escucho y es bonito. Está bonito. Ahora, lo que yo quiero es aterrizar, bueno, por dos partes de mi trabajo con los matrimonios, también es llevarlos al límite de que ellos bajen sus ideas a la realidad, de que bajen sus experiencias a la realidad. Al fin y al cabo, tengo ahorita dos conocidas, sobre todo señoritas, que van así con esos principios. Bien claridoso. Tiene 50 años y sigue examinando a los novios. A ver si llega el bueno. No, y los trata así como radiografía para ver si es la voluntad de Dios y para ver si. No, oye, ya sueltan un beso, ¿no? No, hasta que. No, bueno. Y a ver si en el panteón te lo encuentras porque va a estar medio complicado, ¿no? En esa actitud así como
Por eso yo digo, sí, queremos un cuerpo, también nos gusta el cuerpo. Y cuando ves el cuerpo que se acerca, dices, ay, es todo el cuerpo. Porque somos seres sensibles, somos seres que somos susceptibles del impacto afectivo que me genera el otro. Y cuando empieza aquello del beso y el abrazo y te acercas más y a veces dices, que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios y me abandono a la voluntad de Dios. Ahí los quiero ver que están piadosos que están, ¿no? Pero claros en los principios. Pero lo que quiero es decir, no que nos extrapolemos, tendremos que hablar mucho más del tema del espíritu, ¿verdad? Me acabó el tiempo, ya no puedo extender más, pero es muy importante que atendiendo a la realidad del espíritu sepamos que mi noviazgo va a pasar por un momento de apasionamiento y de ceguera afectiva que me genera el otro un impacto tan padrísimo en los afectos que ahí te quieres quedar. Y el que se queda ahí se entrampa. Tienes que mudar a un amor romántico, donde buscas, sí, un poco la idealización, pero ya empiezas a rascarle un poquito de información al otro, conocerlo, para después pasar a un amor de donación, un amor donde ya te empiezas a conocer sus debilidades, empiezas a buscar cómo es la otra persona y sigues escarbándole, pues, fijándote, pues cómo le contesta a su mamá, cómo habla de su hermana o de su hermano y cómo critica o no critica. Fíjate en qué tan fuerte es su voluntad para concluir ciertos proyectos y todo lo que empieza lo deja empezado. O si, entonces, si estamos buscando la virtud, pues búscale. ¿Dónde vas a encontrar a una persona virtuosa? Al esquema católico, así como esta señora, pues nos anda buscando casi en la sacristía, porque como encuentra otro, pues a ver, si fuera del contexto así real, de la vida real, ¿dónde los encuentras? ¿Dónde agarraste acá? Es que nos conocemos desde la secundaria. Pues sí, pues ahí es donde uno vas a encontrar a la pareja donde estás, no donde pudieras estar. ¿Por qué no te casaste por qué no noviaste con un alemán? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás en alemán? O el güerillo no vino para acá, o tú no fuiste para allá. Donde te caiga y tú lo vas a encontrar. Por eso Juan Pablo decía que las jornadas mundiales de la juventud era el medio para propiciar matrimonios católicos, ¿no? Y por eso y ahí le siguen todavía convocando a miles y miles de chavos, porque pues te lo estoy poniendo ahí, ¿no? Los que tienen sensibilidad religiosa, los que les interesa Dios, los que están en algún apostolado, te los pongo ahí, a ver, escójanse. Y el ojito para allá, y la tarjetita, ¿dónde vas a? ¿Tarjetita? ¿Así era antes? Normal. Sí, todavía, ¿no? Todavía pues te paso una tarjeta con mi número y mira, Te paso mi código QR no sé de cómo Insta. te llamas, pero te dejo un mensajito, ¿verdad? Sí, de alguna forma entras en contacto con otra persona. Y es lo que, ¿dónde lo vas a buscar? ¿A quién estás? Si quieres encontrar una persona con ciertos valores en las noches de disco y de jarra, pues yo creo que no es el lugar, no, o sea, que te pasó, ¿verdad? Pero normalmente no. Si lo quieres encontrar así, militar, disciplinado, ¿no? Hay ejército. Va a ser cuartel. Si lo quieres, pues uno más o menos se mueve en su... ¿Cómo suscito? Yo creo que la primera gran cuestión es, y me ha gustado esto de, yo estoy buscando primero si tengo una vocación al matrimonio. Yo creo que hay muchas personas que no tienen vocación al matrimonio. No porque tengamos los órganos, que es el tema, ¿verdad? Quiere decir que ya por eso, porque, sino cómo le voy a hacer, que es un tema que se pone en el derecho canónico, ¿no? El sacerdote, si encuentra unas características en las cuales te pueda sugerir que no te cases, se va a quedar como eso, una sugerencia, pero el sacerdote a los que se quieren casar no se los puede impedir. Para empezar, porque el ministro no es el sacerdote. El ministro son la pareja, ¿no? Son los que se quieren dar el sí, yo acepto, te acepto o no te acepto. Ya podemos callar, se acabó el tiempo. ¿Verdad?
Mi último punto es la dependencia emocional. Yo creo que tenemos muchos problemas de madurez o de esta crisis del sujeto moral porque no hemos logrado crecerlo en una auténtica independencia afectiva. Pero no solo independencia afectiva, sino independencia integral. Una independencia del afecto, una independencia económica, una independencia en decisiones laborales, una independencia al 100%. Independencia, dije, va junto con la responsabilidad. ¿Usted ya trabaja? Sí. ¿Ya gana sus cuatrini? ¿Y aporta a la casa? Sí, que sí. ¿O todos son para tus cigarros? Sí, sí, también. Pues están labregones, ya tienen 24 para arriba, ¿no? Ya se supone que deben ya casi hasta de tener su casa, ¿verdad? Y entonces, esa es una parte. La otra es, hay que escarbarle para poder ver cómo está tu autoestima, cómo está tu valía personal y cómo estás lanzado hacia adelante. Es decir, que lo primero, antes que no he hablado del sacramento, lo primero que hay que construir es la parte humana. ¿De qué estás hecho? Y entonces les digo, si van a ustedes a hacer un proceso de discernimiento al matrimonio, primero cuestiones, no si el matrimonio es la vocación para ustedes, sino si ustedes cumplen las cualidades que pide un matrimonio cristiano. Y dices, pues sí, yo soy responsable, no puedo ser responsable de mí. ¿Tienen su cama, verdad? Sí. A ver, la neta. Se hacen de comer ustedes. No siempre. Hacen servicio social. Sí. ¿De qué? Cada año voy de misiones a sierras, entonces sí. ¿Dan tiempo de ustedes mismos a los demás? ¿Están inscritos en alguna asociación? Política, religiosa, social, bueno, sí, religiosas, ¿Sí? religiosas, sí. No. Entonces, si cumplimos con estas características, es decir, tú te pruebas en una responsabilidad donde antes de que tengan como una escuela para novios, tienen una escuela para ser humanos, humanos a su estado de labregones, de que pueden asumirse en ciertas cosas que ya les corresponde. Es, entonces sí, este ya chavo ya puede ser un buen novio, ¿no? Porque ya tiene una capacidad de respuesta por sí mismo y por los demás. Ahora asumes a otra persona, eres capaz de asumir a otra persona, no para que te haga feliz, no para que te haga exitoso, sino para que tú la hagas feliz. Para que tú le compartas tu felicidad, porque ya tienes una base humana donde vas a sustentar que si el otro le falta algo, tú le tienes. Y no que seas de, deténme porque ya me estoy cayendo, yo estoy, y me voy a que me detengan. Esa es la base humana que se necesita para poder tener un sacramento. Si no tengo esa base humana, ¿para qué me meto al sacramento? El sacramento es Dios que me quiere dar un montón de bendiciones, pero me las va a dar sobre una base frágil, débil o corrupta, pues aquello no funciona. Y luego no le eches la culpa a Dios. La culpa es que tú no estás no me das la suficiencia humana. Pero entonces construir un edificio, un superedificio. Y ustedes ven, no sé, sus abuelos se la pasaban muy mal en su matrimonio, no sé, porque había más sentido cristiano que contenía mucho más. Entonces, a un buen cristiano puede sentir los abates de las circunstancias difíciles en la vida y de un matrimonio. Pero un buen cristiano no se rompe. Porque está la gracia de Dios que lo sostiene. Un buen cristiano no fracasa. Aunque lo apulen, aunque le vaya como a este Job. Ahora,
¿qué más faltaba cristiana? Los hijos, las vacas, el dinero, la esposa, todo. El La cuerpo, eternidad, la salud. y no se quedó. Porque el que vive delante de Dios nuestro Señor y se alimenta de los sacramentos y está bien fuerte, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa cuando ese cristiano se cae? ¿Qué es el que se cae? ¿Qué es el que peca? ¿Qué es el que se equivoca? ¿Qué es el que se va por un camino que no le corresponde? Siempre está la misericordia de Dios, ¿no? Y siempre está Dios que te perdona. Entonces ya si experimentaste el perdón de Dios, de pie otra vez y amar. Donación, donación, donación. Entonces la vida matrimonial es padrísima.